Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran? Bueno, el Señor nos ha traído este domingo, este nuevo día del Señor, para que nosotros alabemos su nombre, no solo con nuestros cánticos, no solo leyendo nosotros la palabra, que ya la hemos leído, ya hemos entonado cánticos a nuestro Dios, sino también en la predicación, es decir, que nosotros meditemos en la enseñanza que el Señor nos trae. Así que en este tiempo que continuamos en nuestro culto, en nuestra celebración, estaremos entonces nosotros alabando a Dios de esta manera, meditando en su palabra, meditando en la enseñanza que se trae y que compartiremos el día de hoy. Así que, mis hermanos, yo les ruego que estemos muy atentos. Por favor, dejemos nuestras preocupaciones allá, a un lado. Yo sé que todos tenemos cosas en que pensar, ¿no? Preocupaciones, cosas de nuestra rutina que tenemos que hacer, así que dejémoslas allá. Ahora estemos muy atentos, concentrados, alabando a nuestro Dios, escuchando la predicación. Mis hermanos, vamos a ubicarnos en un texto del Nuevo Testamento, Efesios 2. Vamos allá, por favor. Ya nuestro hermano Jaime nos ha mencionado, ¿no? Hubo un cambio leve, el pastor Mauricio les deja saludos, como nuestro hermano ya nos indicó acá. El pastor Mauricio se encuentra en la ciudad de Granada, allí compartiendo la cena del Señor con los hermanos de allá de Granada. Entonces hicimos acá un cambio. Yo sé que ustedes llevan un estudio consecutivo todos los domingos, pero vamos a hacer un pare acá y hoy estudiaremos Efesios 2. Efesios 2. Vamos a leer, mis hermanos, la porción que será el 8 al 10. Así que Efesios 2, 8 al 10. Inmediatamente uno dice Efesios 2, 8 y uno ya sabe de qué vamos a hablar, ¿no? Es un texto muy conocido. Vamos a ir hasta el 10, ¿no? Del 8 al 10. Del 8 al 10. Inmediatamente nosotros leamos el texto, oramos. Así que leamos todos juntos, mis hermanos, aplicando toda nuestra inteligencia para que el Señor nos hable y nosotros meditemos en la palabra que el Señor nos dará el día de hoy. Efesios 2, del 8 al 10, mis hermanos, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, ahora estamos nuevamente como un pueblo reunidos. Tú nos has traído desde nuestro lugar donde nosotros habitamos, el lugar que tú nos has dado para que nosotros descansemos y vivamos. Tú eres sumamente bueno con el ser humano y eres especialmente bueno con tu iglesia, con nosotros, porque aparte de darnos esa bendición física del alimento, de la vida, de un lugar para descansar, Padre, tú nos das a nosotros ese deseo de buscarte, de alabarte, de adorarte, Padre, de venir a ti trayendo nuestros pecados, y eso es una gran bendición. Ahora queremos dejar delante de ti, Padre, esta enseñanza, esta meditación, para que tú tomes el control de nuestra mente, que nuestra mente no esté divagando. Señor, permítenos concentrarnos, no esté pensando otras cosas, sino que ahora podamos nosotros beber y comer de Cristo, porque eso es lo que es tu palabra. Nosotros comemos de tu enseñanza y bebemos de ella. Así que permítenos, Padre, ahora ser alimentados
que sea como un banquete espiritual y salgamos renovados de aquí. Pero no salir renovados, Señor, para hacer nuestra propia voluntad, sino para hacer tu voluntad. Llenos de tu conocimiento y llenos de tu fuerza en nuestro hombre interior para poder obedecerte. Y obedecerte por amor, con sacrificio, Señor. Así que obra en nuestros corazones, obra en nuestras mentes, obra en nuestra voluntad y toma el control, así como tomas el control de manera individual de cada uno de nosotros, toma el control de manera colectiva y permite que tu iglesia local avance en madurez, avance en la extensión de tu reino por medio de la meditación. Obra eficazmente por medio de tu Espíritu y permíteme a mí también, Señor, en mi debilidad, que tú me permitas, Señor, exponer claramente tu palabra, que no sean ideas humanas, sino que todo sea conforme al Evangelio de la gracia, al gran Evangelio de la salvación. Padre, encargamos en tus manos nuestra enseñanza, nuestra meditación, y que todo sea para la gloria tuya y para el beneficio de tu iglesia, para que la iglesia sea exhortada, sea consolada y sea edificada. Así que, Padre, te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, ya leímos entonces el pasaje y vamos a hacer como una pequeña introducción, y es que quiero que nosotros pensemos en lo siguiente. La última vez que el Señor nos permitió estar nosotros juntos para compartir una enseñanza, eso fue más o menos a finales del mes de octubre, es decir, hace más o menos 4 meses. Esa fue la última vez que el Señor nos permitió estar aquí juntos en este mismo lugar. En ese momento, hace esos 4 meses, nosotros estuvimos meditando. Si tal vez nuestra mente nos ayuda, esa última vez que estuvimos acá, estuvimos meditando en dos realidades que tiene el creyente en su vida. Hay un pasado, ¿sí?, y hay un presente. Eso fue lo que meditamos esa última vez. Ese pasado se refiere a la muerte espiritual en la cual estábamos todos nosotros, pero ahora hay un presente, y si el pasado es la muerte espiritual, ¿cuál será el presente? La vida espiritual, y eso fue lo que meditamos. En otras palabras, mis hermanos, lo que nosotros hablamos, dos realidades, es la vida sin Cristo, ese pasado, y la vida en Cristo. Y eso nosotros lo meditamos en el pasaje de Efesios 2, del 1 al 6. Allí se veía un contraste, ¿sí?, entre estas dos ideas, ¿no?, el pasado y el presente. Este contraste de estas dos realidades tenía el objetivo de mostrar a nosotros, a los oyentes, a los que leen esta carta de los Efesios, tenía el objetivo de mostrar que en nosotros, en el creyente, actuó la supereminente grandeza del poder de Dios, tal como actuó en Cristo cuando nos levantó de esa muerte espiritual, cuando nos dio la vida espiritual. Así que ese es el objetivo, mostrarnos que en nosotros actuó el poder de Dios, esa grandeza del poder de Dios. Así que, mis hermanos, la idea central de Pablo en esta parte de la carta de los Efesios es mostrar que Dios con su poder, con el poder, había dado vida a los muertos, esos muertos espirituales, y que esta vida había venido por una sola razón. Dios con el poder dio vida, pero esa vida vino por una sola razón. Y eso lo expuso entonces cuando nosotros leemos Efesios 1 al 6. La razón es la gracia de Dios, mis hermanos. La gracia de Dios. Esa es la razón por la cual nuestro Padre da la vida a los muertos espirituales. Pero esto como un repaso o un recorderis de lo que nosotros meditamos hace un tiempo. Pero ahora, mis hermanos, el día de hoy, nosotros vamos a continuar, tratemos de continuar y llevar esa idea hacia adelante aquí en Efesios 2. Y si, mis hermanos, en los versículos anteriores, es decir, lo que meditamos hace 4 meses, si en los versículos anteriores se muestra el poder de Dios, pues ahora en los versículos que meditaremos el día de hoy, lo que Pablo mostrará es que el poder humano, ya no el poder de Dios, sino el poder humano,
no sirve, no es útil para la salvación. Esa es la idea que entonces manejaremos el día de hoy. Entonces, el tema es la salvación por gracia, meditando en una antítesis o en un contraste nuevamente. El contraste entre la fe versus las obras. Ya leímos entonces el pasaje. Y mis hermanos, para darle un poco de orden a nuestra enseñanza, de tal manera que la llevemos sistemáticamente, para que nuestra mente capte y organice mejor las ideas, vamos a dividirlo en 3 puntos. El primero, vamos a hablar de un medio, el medio verdadero, dándole ese nombre, ¿no? El medio verdadero, que es la fe, y eso lo encontramos en el versículo número 8. Y si hablamos de un medio verdadero como primer punto, el segundo punto será entonces el medio falso. ¿Y cuál es el medio falso? Las obras. Eso lo encontramos en el versículo 9. Y por último, el último punto, mis hermanos, el objetivo divino. Hay un objetivo divino que son las buenas obras, que lo encontramos en el versículo 10. Mis hermanos, habiendo dividido entonces nuestro estudio en estos 3 puntos, vamos a ponerle un título a nuestra enseñanza, y el título, mis hermanos, es el tema sobre el cual girará toda la enseñanza. El título: el medio para recibir la salvación por gracia. El medio para recibir la salvación por gracia. Mis hermanos, vamos entonces con el primer punto. ¿Cuál es? El medio verdadero. Primero Pablo muestra cuál es el medio verdadero. ¿El medio verdadero para qué? Para recibir la salvación por gracia. Así que, mis hermanos, leamos nuevamente el versículo 8 de tal manera que lo tengamos en nuestra mente presente. Versículo 8, hablando del medio verdadero, que es la fe. Versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, mis hermanos, tengamos presente lo siguiente. Muchas personas o muchos creyentes, por no entender la gravedad, esa gravedad extrema de la condición humana, de esa condición en la cual se encuentra el ser humano sin Cristo, muchas personas, por no entender esta gravedad, piensan por error que pueden ser salvos porque ellos son buenos en sí mismos, o porque no son tan malos como otros, porque nos comparamos es con los demás, ¿verdad? Entonces piensan que pueden ser salvos porque yo no soy tan malo como aquel otro, o porque yo puedo hacer determinadas obras en favor de cualquier otra persona, entonces yo puedo ser salvo por esas obras de caridad. O también caemos en el error de pensar, por no tener en cuenta la gravedad de la condición humana, esa condición pecaminosa, piensa que podemos nosotros tener la salvación por cumplir ciertos deberes religiosos, ir a la iglesia, leer la Biblia, entre otras cosas. Piensan que por eso merecen la salvación. Pero, mis hermanos, la Escritura claramente nos dice, claramente, que el ser humano nace muerto espiritualmente, ¿verdad? Biológicamente nace un niño muy bonito el niño, muy tierno, pero nace muerto espiritualmente. Y por esa razón, esa persona, ese niño, ese ser que luego va a crecer, no puede hacer nada para merecer el favor de Dios. No puede hacer nada porque nace muerto espiritualmente. Así que, mis hermanos, el apóstol Pablo, el autor de esta carta a los Efesios que nosotros estamos meditando el día de hoy, el apóstol se propone mencionar la causa profunda, aquí en este texto, esta porción que estamos estudiando, él se propone mencionar cuál es la causa profunda de la salvación, cuál es la base sobre la cual Dios nos salva, o sobre la cual Él nos ha salvado. Eso es lo que se propone Pablo. Y él dice, ya leímos el versículo, estamos en el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Él dice que aunque la única base
para la salvación es la gracia de Dios, ¿verdad? Eso es lo que dice el versículo 8. Aunque la única base para la salvación es la gracia de Dios, Pablo aclara que el creyente la recibe. ¿La recibe por medio de qué? ¿Qué dice el versículo? Por medio de la fe. Es por gracia, pero el creyente la recibe por medio de la fe. Mis hermanos, la salvación nosotros la recibimos debido a que nosotros creemos en la obra de Cristo a nuestro favor, en nuestro favor. Pero aquí vale la pena aclarar algo. Aclaremos algo acá. Porque es que se pueden presentar malas o erradas interpretaciones. A veces se adoptan estas malas interpretaciones. Es un error, mis hermanos, pensar que la fe es una obra o es un mérito humano que nos hace ganar la salvación. ¿Se entiende la idea? Es un error pensar eso. Que entonces yo creí y es una obra mía la fe y entonces yo merezco la salvación porque yo creí. Algo así como que yo creí y por eso soy salvo. Porque es que yo sí creí. Entonces es un error pensar y vale la pena aclarar esto. No es un mérito humano, no es una obra que nos haga merecer a nosotros la salvación. El versículo claramente aquí nos dice que la fe es solo el medio, hay un medio, o digámoslo así, es el instrumento por el cual nosotros recibimos, ahí dice que recibimos el don gratuito de la salvación. Esa salvación que Dios mismo ha efectuado. Así que la fe es ese medio que nos permite recibirlo. Nuevamente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es ese medio, mis hermanos, la fe. Esa salvación que Dios mismo ha efectuado. Pero las Escrituras, mis hermanos, nos dicen que nosotros somos salvados mediante la fe, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el versículo 8. Somos salvados mediante la fe o por la fe, que sería lo mismo. Nosotros somos salvos mediante la fe o por la fe, pero fijémonos que nunca dice que nosotros somos salvos a causa de la fe, ni debido a la fe. Vemos la diferencia, ¿verdad? Voy a repetirlo nuevamente, mis hermanos, porque las Escrituras son claras aquí. Nosotros somos salvos, el creyente es salvo mediante la fe o por la fe, pero nunca dice que debido a la fe o a causa de la fe. No lo dice así, sino mediante la fe. Así que, mis hermanos, no es correcto, y nuevamente hablamos de una postura, un pensamiento erróneo, no es correcto considerar la fe como una obra humana, algo que nosotros hacemos que suplante la obra de Cristo. Esto sería un gravísimo error, que mi fe suplante la obra que Cristo hizo en mi favor. Sería un grave error, mis hermanos. Así que no es correcto pensar en la fe como esa obra, sino que es un medio, mis hermanos, ya lo hemos aclarado acá. Porque no hay nada, mis hermanos, no hay nada en el ser humano que pueda hacer para ser salvo. No podemos hacer nada, mis hermanos. Somos salvos solamente por Cristo, solo por la obra de Cristo, mis hermanos. Así que cuando se habla de fe como un medio, ya lo estamos aclarando, es un medio, es un instrumento. Cuando nosotros hablamos de la fe, refiriéndonos en estas palabras, no se habla de la fe como el instrumento por el cual Dios salva, sino el instrumento por el cual se recibe a Cristo, que es quien salva. Voy a leerlo nuevamente. Cuando nosotros hablamos de la fe como un medio, un instrumento, no hablamos de la fe como el instrumento por el cual Dios salva, sino el instrumento por el cual nosotros recibimos a Cristo, que es Él quien nos salva a nosotros. Es ese medio, ese instrumento. Entonces la fe, mis hermanos, pensemos en lo siguiente: la fe como ese medio o esa herramienta
Es utilizada por nosotros los creyentes, por nosotros que hemos creído en Cristo, para que la obra perfecta de Cristo, la que Él hizo, nosotros la apliquemos a nuestra vida. Esa es la fe como una herramienta. Nosotros utilizamos la fe para aplicarla, la obra de Cristo a nuestra vida. Pero pensemos y preguntémonos, mis hermanos, ¿por qué Dios escogió la fe como un medio para recibir la salvación? ¿Verdad? ¿Por qué no escogió otra virtud cristiana? Así que tratemos de respondernos esta pregunta: ¿por qué Dios escogió la fe como el medio para recibir la salvación? Y pensemos, ya hace un momento en el autoexamen, con nuestro hermano, él nos decía, mis hermanos, que nos recordaba en Hebreos 11, ¿verdad? ¿Qué es la fe? Ok, es esa certeza de lo que nosotros esperamos. Es descansar en Cristo, en Dios, en la providencia de Él. La fe, mis hermanos, es esa actitud, y estamos pensando y tratándonos de responder por qué Dios escogió la fe como ese medio para la salvación. Y es que precisamente la fe es una actitud que Dios implanta en nosotros, en nuestro ser, en nuestro corazón. Esa actitud o esa virtud que es contraria a depender de mí mismo. ¿Qué es lo contrario a depender de mí mismo? Es depender de Dios. Entonces la fe es exactamente eso, es depender de Dios. Dejar de depender de mí mismo para depender de Dios. La fe es como, podríamos decir, como una mano, porque estamos hablando nosotros que la fe es el medio, el instrumento por el cual nosotros recibimos a Cristo. La fe es como una mano que el pecador, nosotros, digamos, estiramos o ponemos como un medio, una herramienta para recibir ese don divino de la salvación. Ese don que el Evangelio nos muestra, mis hermanos. Así que eso es la fe, mis hermanos. Nosotros recibimos por medio de la fe. Este es el instrumento y nosotros recibimos a Cristo por medio del Evangelio y para agarrarnos de Cristo. Así que eso es la fe, mis hermanos, como un medio o un instrumento para sujetarnos de Cristo, porque sabemos que no podemos sin Él. Vayamos a Romanos, por favor, Romanos 4:3, y veamos un ejemplo de la fe, una fe que justifica, una fe que salva. Romanos 4:3. ¿Estamos, mis hermanos? Queremos ver un ejemplo de esa fe que justifica, ¿no? Y aquí vamos a leer la fe de Abraham. Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así que, mis hermanos, recordemos que Abraham creyó una promesa que Dios le dio. Él le había sido prometido que iba a recibir un heredero. Pero ¿qué pasaba en sus vidas? Veamos la edad, las circunstancias de su edad y la edad de su esposa. Ellos naturalmente estaban muy viejos para concebir. Pero dice que Abraham creyó. A pesar de que todas las circunstancias naturales estuviesen en contra, él creyó. Así que, hermanos, pensando en la fe como ese instrumento y por qué Dios escogió la fe como el medio para la salvación, la fe nos lleva a que nosotros nos autovaciemos, es decir, que nosotros nos olvidemos de nosotros mismos. Y esto fue lo que hizo Abraham. Él se olvidó de sí mismo, de lo que ocurría con él y su esposa.
porque creyó en la promesa de Dios. Así que la fe nos lleva a autovaciarnos a nosotros, mis hermanos, a olvidarnos de nosotros mismos para sostenernos solo en la providencia y en la promesa de Dios. Este es el ejemplo, esta fe de Abraham es el ejemplo de la fe que justifica, la fe que salva. Porque Abraham estaba abandonándose, estaba olvidándose de su propio yo para confiar en la promesa de Dios. Asimismo nosotros, mis hermanos, la fe que justifica y salva es abandonarnos, olvidarnos de nosotros mismos para depositar toda nuestra confianza en Cristo, en la obra de Cristo. En este orden de ideas, de esto que estamos hablando, mis hermanos, lo que salva, es recibir a Cristo, hablando de la fe. Lo que a nosotros nos salva es recibir a Cristo para nosotros llenar un vacío, pero ese vacío que se creó, ¿en qué momento? Cuando nosotros nos autovaciamos. Entonces nos salva es cuando nosotros llenamos ese vacío, cuando nosotros nos olvidamos de nosotros mismos y llenamos ese vacío con Cristo. Esa es la fe que justifica y salva, olvidándonos de nosotros mismos, mis hermanos, de nuestras obras. Estamos hablando de la antítesis o el contraste entre la fe y las obras. Así que esa es la fe, mis hermanos, esa fe que salva y el Señor ha escogido esa fe como el medio para nosotros recibir la salvación. Pero hay algo muy importante, mis hermanos, y nosotros no podemos pasar al medio falso como el segundo punto sin aclarar esto que dice Pablo al final del versículo 8. Leámoslo, dice, y esto, hablando de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que es algo muy importante que Pablo está añadiendo aquí. La fe y la salvación, mis hermanos, no es algo que a nosotros se nos ocurrió. No es algo que nosotros quisimos hacer. La salvación y la fe, sino que es la iniciativa de Dios. Ya dijimos hace un momento que el ser humano nace muerto espiritualmente. Así que, ¿en qué situación estábamos nosotros de manera natural cuando nacimos? Bueno, muertos. La fe no es algo que se nos ocurrió, la fe es algo que nos dio Dios. Fue la iniciativa de Él. Un muerto, ya lo sabemos, no puede creer, está muerto espiritualmente, no puede creer a menos que Dios le resucite o le dé vida espiritual y luego le dé la fe. Ahí puede creer. Si es que Dios le da la vida espiritual y le infunde a él la fe, en ese momento puede creer. De resto no puede, un muerto no puede. Y eso lo aclara, ya decíamos que en la meditación anterior de Efesios 2 del 1 al 6 nos aclara que el hombre está muerto espiritualmente, así que no puede creer a menos que Dios le dé la vida y la fe. Entonces, mis hermanos, tanto la salvación como la fe, las dos son un regalo de Dios. Es algo que Él nos dio a nosotros con su grandísimo poder. Con su grandísimo poder. Porque, mis hermanos, el poder de Dios es necesario para romper ese corazón terco, transgresor, que huye de Dios, que no quiere saber nada de Dios. El Señor rompe ese corazón y lo trae hacia Él. Así que con ese grande poder, Él nos ha traído, nos ha dado la vida, nos ha dado la fe. Pero entonces, mis hermanos, hasta aquí hemos meditado en el primer punto, que es el medio verdadero, la fe, y ya queda claro que es ese medio por el cual nosotros recibimos a Cristo. Es un medio, es una herramienta. No somos salvos debido a la fe o a causa de la fe, sino por la fe o mediante la fe. Pero vamos con el segundo punto, mis hermanos, el medio falso. ¿Cuál será? Muy bien, las obras. Leamos el versículo 9.
Versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Y es bastante explícito entonces el versículo. Es bastante explícito. Pero vamos entonces a meditar en él, mis hermanos. Y Pablo, mis hermanos, pensemos que él podría haber dejado el argumento de la salvación hasta ahí. La salvación es por medio de la fe y él podría haber terminado la idea hasta ahí. De esta forma, si él lo hubiera dejado hasta ahí, sería un argumento claro, sería un argumento lógico, pero él quiere enfatizar aún más la gracia de nuestro Dios, esa gracia generosa de la salvación como un don, un regalo. Así que él ahora se propone hablar. Si habló antes de una manera positiva, que es por la fe, ahora va a hablar de una manera negativa, mencionando o negando que las obras ameriten la salvación. Entonces, nuevamente, Pablo quiere enfatizar mucho más, haciendo el contraste, quiere enfatizar mucho más en esa gracia generosa para que sea clara y para que nosotros podamos alabar de mejor manera a nuestro Dios. Ahora niega las obras. Y hacer la salvación por gracia, porque ya lo meditamos, es por gracia, es por la fe o mediante la fe. Entonces, mis hermanos, siendo por gracia, automáticamente se niegan las obras, ¿verdad? Se tienen que negar las obras, porque, mis hermanos, la gracia lo que supone es que no hay ningún mérito, ¿verdad? Bueno, todos sabemos que la palabra gratis viene de gracia, ¿verdad? Entonces, cuando uno recibe algo gratis, uno no ha dado nada por eso, pues lo recibe gratis. Mis hermanos, la gracia supone que no hay ningún mérito en quien la está recibiendo. La gracia. Veamos, mis hermanos, un razonamiento que hace Pablo respecto a esto. Y vayamos a Romanos 11, el versículo 6. Pablo va a razonar eso que estamos hablando. Ahora, lo hemos razonado, pero veamos y seamos convencidos por las Escrituras, mis hermanos. Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Así que leamos la Escritura, mis hermanos. Romanos 11:6. Dice, Romanos 11:6, mis hermanos. Recordemos, estamos hablando de que la gracia excluye las obras. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, si estamos ubicados ahí, ¿verdad? Si estamos bien, ¿no? Ok. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Mis hermanos, este razonamiento de Pablo aquí en Romanos. Vemos entonces, mis hermanos, que la gracia de Dios, esa gracia abundante, infinita, mis hermanos, excluye toda obra, la excluye. Si es por gracia, entonces no es por obras, porque si fuese por obras, entonces no es gracia. Ese es el razonamiento lógico que hace Pablo acá. La gracia, abundante gracia de Dios, excluye toda obra humana. Así que siendo así, mis hermanos, la bondad de Dios, la bondad de su gracia, y siendo así la inutilidad de las obras humanas, entonces nosotros nunca, mis hermanos, nunca podemos jactarnos o enorgullecernos a causa de nuestra salvación, ¿verdad? Esta es una conclusión lógica. Nosotros no podemos jactarnos. Nadie puede decir, yo merezco la salvación, porque las obras no sirven para nada. Es ¿mediante qué? La fe. Y recordemos, la fe es un don de Dios, es un regalo que Dios nos dio. Nadie de nosotros se puede enorgullecer o jactar por su salvación. Y Pablo añade algo más acá. El objetivo de la salvación, mis hermanos,
es para que nadie, que dice aquí en el versículo, terminando el versículo 9, ¿no? Para que nadie se gloríe, ¿verdad? Ese es el objetivo de la salvación. Para que nadie, ningún ser humano se gloríe. Hermanos, el plan eterno de redención, el plan eterno de salvación es para la gloria de Dios y en ningún momento es para la gloria de los hombres. Para que nadie se gloríe. Y si alguien ha pensado por error eso, entonces con lo que está diciendo Pablo acá, termina todo orgullo humano. Dios no acepta de ninguna manera, mis hermanos. Dios no nos acepta a nosotros porque nosotros seamos muy dignos o porque nosotros seamos mejores que los demás o nos creamos mejores que los demás. Dios no nos acepta por eso. No es para la gloria de los hombres, es para la gloria de Dios. Pensemos, si la salvación fuera por obras, pensemos qué es lo que hacen las obras en el ser humano. Y es que las obras, mis hermanos, naturalmente, inevitablemente, mis hermanos, nos llevan a nosotros a un sentimiento de autosatisfacción. Y ese sentimiento de autosatisfacción nos va a llevar inmediatamente al orgullo. Eso es lo que hacen las obras en el ser humano, en nuestra mente, en nuestro ser. Inevitablemente, mis hermanos, todo ser humano tiende a adoptar ese engaño. ¿Cuál engaño? De pensar, mis hermanos, que es lo suficientemente bueno o que puede llegar a ser lo suficientemente bueno como para que Dios le otorgue la salvación. O sea, como quien dice, las obras nos llevan a ese engaño de pensar que Dios es mi deudor. Dios ahora se hace mi deudor por lo que yo he hecho. Y eso es un error, mis hermanos. Así que las obras nos engañan, nos llevan al orgullo. Pero ¿qué nos enseña el Evangelio? El Evangelio de la gracia. Que nosotros debemos renunciar a toda obra de nosotros, renunciar a ellos como base para la salvación. Ojo, renunciar a las obras como una base para la salvación. Esto, mis hermanos, que estamos hablando, pone fin al orgullo humano y nos lleva a nosotros a la humillación. Y es que recordemos que la Escritura nos dice que todo aquel que se humille será enaltecido. Y el que se enaltece será humillado. Mis hermanos, el Evangelio de la Gracia pone fin al orgullo humano y nos lleva a la humillación de reconocer que nosotros no merecemos por ninguna obra la bendición. Que nosotros estamos absolutamente perdidos sin Cristo y que en nosotros mismos no mora el bien. Ese es el Evangelio de la Gracia. No por obras, por la fe en las obras de Cristo, mis hermanos. Así que no es por obras para que nadie se gloríe. Vayamos a Gálatas 6:14. Y si el ser humano, nosotros los creyentes no debemos jactarnos, enorgullecernos. Ahora vamos a ver qué dice el Evangelio, Gálatas 6:14. Si no debemos jactarnos o enorgullecernos de nosotros mismos. Dice, mis hermanos, Gálatas 6:14. Palabras de Pablo. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Amén, leamos. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Tenemos ahora una razón para que, ¿en cuál gloriarnos, mis hermanos? En Cristo, en su obra en favor de nosotros. Comprender que nosotros somos salvos por la gracia de Dios y en base a su obra redentora, mis hermanos, acaba con toda jactancia, con todo orgullo y con toda autosatisfacción. Ahora, mis hermanos, al creyente, nuestro único motivo de orgullo es, ¿cuál es? Lo que leímos, la cruz de Cristo.
Cristo es nuestro único motivo de orgullo, mis hermanos. Y con eso, siendo y dejando claro que no son las obras la base de nuestra salvación, ahora pasemos al objetivo divino, mis hermanos, el tercer punto. Vamos a leer el versículo 10 y ahora vamos a hablar de un objetivo divino que es las buenas obras. Pero ¿cómo así? ¿No era las obras, no? Pero ahora el Señor nos habla de buenas obras. Leamos el versículo 10. Dice, mis hermanos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, mis hermanos, nuevamente Pablo, en su argumentación en esta carta a los Efesios, Pablo se propone enfatizar aún más la gracia de Dios. Él quiere que brille más la gracia de Dios a los hombres, a los creyentes. Esa gracia de Dios como base de la salvación. Y él explica que los creyentes son una nueva creación. Esa es la gracia de Dios. Quiere Pablo que nosotros la admiremos de mejor manera. Nosotros somos una nueva creación. Así que el apóstol Pablo, después de haber negado la salvación por las obras, ahora pasa a hablar de las buenas obras. Pasa a hablar de esas buenas obras. Pero entonces Pablo niega las obras humanas, pero al negar las obras humanas lo que quiere es hacer una defensa de la obra divina. ¿Cuál obra divina? El versículo 10 nos muestra que hay una obra divina allí. Somos, ¿qué? Hechura suya. Pablo niega las obras humanas, pero defiende la obra de Dios. Somos hechura suya. Y esa hechura que el Señor ha hecho en nosotros y la está haciendo y la sigue haciendo, nos permite a nosotros los creyentes pasar de obras a buenas obras, mis hermanos. Es la hechura de Dios, no es nuestra iniciativa. Si yo estoy en Cristo, Él me hace pasar de obras a buenas obras, mis hermanos. Hermanos, es necesario entonces entender muy bien que las obras de nosotros los creyentes, de nosotros los que hemos creído en Cristo, debe ser claro que para nada sirven las obras de Dios, ya lo dejamos claro. Pero la obra de Dios sirve para que el hombre haga las buenas obras. Mis obras no sirven, la obra de Dios sí sirve, pero para que yo haga las buenas obras. Vemos el juego de palabras, ¿verdad? Las obras humanas no son meritorias para la salvación, no son meritorias. Pero las buenas obras que son una consecuencia de que tenemos la salvación. Porque el versículo dice que nosotros somos hechura suya. Nuestras obras no sirven, pero las buenas obras son una consecuencia, son una señal de que tenemos nosotros la salvación. Mis hermanos, la palabra hechura, lo que acá está diciendo este versículo número 10, la palabra hechura hace referencia, mis hermanos, a lo mismo que hace referencia en la creación, allí en Génesis, mis hermanos, tal como se utiliza allí. Entonces a nosotros los creyentes, lo que ha hecho Dios es que ha vuelto a crearnos. Nosotros somos una nueva humanidad. Él ha vuelto a crearnos. Somos hechura suya. Él nos ha dado vida. Dice el versículo, fuimos creados en Cristo Jesús. Hermanos, si nosotros somos, pensemos, si nosotros somos obra y creación de Dios, Él nos ha creado a nosotros, pensemos, si esto es así, entonces se elimina toda posibilidad de la participación humana en la nueva creación, ¿verdad? Si el Señor nos está haciendo o nos ha creado, somos creación suya,
se elimina toda posibilidad de nuestra intervención en la nueva creación. Somos hechura suya. ¿Y para qué Dios nos dio esta nueva vida? El versículo no lo dice. ¿Para qué Dios nos dio esta nueva vida? ¿Para qué vivamos haciendo buenas obras? Entonces, nuevamente, y creo que está quedando, el Señor nos está dejando claro esto: nosotros no somos salvados por obras, ninguna sirve, pero sí, mis hermanos, sí para buenas obras. Sí necesitamos esas buenas obras. Es una consecuencia de la salvación. Las obras nunca, mis hermanos, pueden ser la base o la causa de nuestra salvación, porque estábamos muertos espiritualmente. Pero, mis hermanos, son el objetivo de la salvación. El Señor ha creado esas buenas obras. Es la evidencia de que nosotros estamos vivos espiritualmente, esas buenas obras. Así que, mis hermanos, entonces, hablando de las obras humanas, porque el Señor nos crea para hacer obras, pero buenas obras, mis hermanos, es importante entender cuál es el lugar de las obras en la salvación. Vamos a determinarlo. Las obras en la salvación, las obras humanas en la salvación no son la raíz, sino que son el fruto de la salvación. Mis hermanos, las obras no son la causa de la salvación, no son la causa, sino que son el resultado de la salvación. ¿Verdad? Estamos estableciendo cuál es el lugar de las obras en la salvación. No son la causa, sino que son el resultado. Nunca podemos ganar la salvación, mis hermanos. Ni siquiera podemos ayudar. Ni siquiera es eso, mis hermanos, con nuestras obras. Pero estas obras sí son el resultado inevitable de que la salvación está en nosotros. Pero bueno, tenemos que pensar nosotros, ¿a qué se refiere el Señor con buenas obras? ¿Será lo que la sociedad en general, el mundo que no conoce de Dios, llama una buena obra, o como esas obras de caridad? ¿Será eso? Bueno, miremos un poco esto, mis hermanos. El versículo nos dice, en versículo número 10, que estamos nosotros estudiando, que estas buenas obras Dios las preparó de antemano, ¿verdad? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Así que, ¿desde cuándo las preparó Dios? Ok, de antemano nos dice el versículo, pero seamos un poco más concretos. De antemano, pero de antemano, ¿cuándo? Vamos al 1:4, muy bien, vamos al 1:4, capítulo 1, versículo 4. Vamos allá. Que la Escritura nos hable. Estamos en Efesios, capítulo 1, versículo 4. Estamos estableciendo desde cuándo Dios preparó estas buenas obras, y también vamos a establecer qué son esas buenas obras. O sea, si las buenas obras son ese resultado de la salvación, me hacen saber a mí si yo estoy en la salvación, las buenas obras, entonces yo tengo que saber qué son las buenas obras. Mis hermanos, 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Mis hermanos, Dios nos eligió. Hay una elección. Él nos predestinó para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo esa elección tiene un objetivo. Dios nos eligió con un propósito, para que fuésemos santos. Así que, mis hermanos, las buenas obras es hacer la voluntad de Dios.
todos sus santos y buenos y justos mandamientos. Esas son las buenas obras, andar en santidad y en obediencia a Dios. Para eso hemos sido elegidos. Eso nos dice el versículo, eso nos dice la Escritura. Para eso. Así que Dios ya ha pensado en todo lo necesario, en todo, mis hermanos, de antemano, para que nosotros podamos andar delante de Él en santidad, en obediencia, en buenas obras. Él ya lo ha tenido preparado todo, mis hermanos. A este respecto, a eso que estamos hablando, mis hermanos, si Dios ya preparó de antemano todo para nosotros andar en esas buenas obras, si Dios ya lo tiene preparado, entonces ya no solo es cuestión de esfuerzos humanos. Óigase bien, y no quiero que de pronto hagamos una mala interpretación. Ya no solo es cuestión de esfuerzos humanos para hacer esas buenas obras. Es cuestión más bien o principalmente de mantenernos en esa comunión con el Padre, de disfrutar la comunión con el Espíritu, porque el Espíritu es quien produce en nosotros el fruto, mis hermanos. Es permanecer en la vid. ¿Quién es la vid? Cristo, mis hermanos. Como decíamos, la fe es esa herramienta, es como una mano por la cual nosotros recibimos a Cristo mediante la fe y nos agarramos de Cristo. Así que, mis hermanos, esas buenas obras entonces no dependen tanto de los esfuerzos humanos, sino de nosotros tener una comunión más fuerte, principalmente. Así que si nosotros no estamos dando, mis hermanos, las buenas obras, que es consecuencia de la salvación, la cuestión no solo es esforzarnos para hacerlas, sino nosotros asirnos más de Cristo, para que el Espíritu las haga en nosotros. Amén. Mis hermanos, principalmente es que nosotros nos tomemos más de Cristo, tengamos mayor comunión con el Padre, en oración, en lectura de la palabra, mis hermanos, en ejercicios espirituales. Así que, mis hermanos, la doctrina de la salvación por gracia y no por obras, lo que hace es destruir, aplastar todo nuestro orgullo humano. Y revela, el Evangelio de la gracia revela nuestra propia miseria. Revela nuestra miseria y aplasta nuestro orgullo. Pero no nos deja así, no nos deja en miseria, no nos deja en humillación, sino que, mis hermanos, nos lleva una esperanza al Evangelio de la gracia. De que nosotros un día, por esa misma gracia de Dios, nosotros finalmente seremos semejantes a Cristo, mis hermanos. Así que el Evangelio de la gracia no nos deja en desesperanza, sino más bien nos motiva, mis hermanos, a seguir adelante en nuestro caminar. Y, mis hermanos, hemos meditado entonces en esta antítesis, ya dijimos, entre la fe y las obras. Y en primer lugar hablamos, haciendo un resumen muy a grandes rasgos, abuelo de pájaro, y dijimos que la fe es el medio verdadero. Y la fe no es algo que se nos ocurrió a nosotros, mis hermanos, algo que el Señor nos dio a nosotros. Y no es mediante la fe, no es que yo diga yo creí y entonces yo me merezco la salvación, no. Es un medio, un instrumento por el cual recibimos a Cristo, que Él es quien nos salva. Pero hablamos también del objetivo falso, las obras. La salvación no es por obras, porque ningún ser humano se puede jactar, se puede enorgullecer. La gloria solo es para Dios, de ninguna manera es para los hombres. Y en tercer lugar hablamos de que Pablo, al negar las obras humanas, defiende la obra divina. Es esa hechura suya, nosotros fuimos creados para buenas obras. Las buenas obras entonces son un resultado de la salvación, no es una causa, no es que las buenas obras nos vayan a llevar a merecer la salvación, sino es un resultado. El Señor me ha salvado, me hizo nuevamente, somos nueva creación y entonces yo tengo buenas obras, porque ¿quién las está haciendo en nosotros? ¿Quién? El Espíritu.
El Espíritu las hace por medio de nosotros, mis hermanos. Entonces hemos meditado en esto, mis hermanos, pero si Dios nos ha hablado, ¿verdad? Dios nos ha hablado, ¿verdad, mis hermanos? Si Dios nos ha hablado, ¿qué debemos hacer nosotros? Obedecer. Hoy vamos a salir de acá. Tenemos que rogarle al Señor que esto no sea una enseñanza más y allá salimos y la cotidianidad nuestra nos hace olvidar. Que el Espíritu nos recuerde esto, para que nosotros no pongamos nuestra confianza en las obras, sino en la fe, y que pensemos que nosotros, el Espíritu, la comunión con Él nos lleva a hacer buenas obras, esa obediencia a Él. Así que si el Señor nos ha hablado hoy, nosotros no podemos hacer como si nada hubiese pasado, mis hermanos. Tenemos nosotros que aplicar a nuestra vida esto. Así que pensemos en algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida, mis hermanos. Y nosotros, en primer lugar, mis hermanos, entendamos de una buena vez que nosotros no merecemos la salvación. Eso es una conclusión que quedó clara y la Escritura nos lo muestra. Nosotros no merecemos la salvación. No podemos hacer nada para ser salvos. Y ni siquiera nosotros podemos creer. Es que ni siquiera podemos hacer eso. Recordemos que la fe es un don, es un regalo. Es un regalo. Así que entendamos de una buena vez, mis hermanos, no podemos hacer nada. Tenemos que nosotros olvidarnos de nosotros mismos y recibir a Cristo, porque hay un vacío que surge en nosotros. Cuando dejamos nuestro ego, nuestro yo, tenemos que llenarlo de Cristo para confiar en la obra de Cristo. En segundo lugar, mis hermanos, pensemos en esto, porque nosotros todo lo hemos visto. Y no solo pasa con personas, amigos o personas que vemos en la sociedad, sino que también pasa en nuestras familias. Pensemos en lo siguiente. Nosotros vemos personas que le pasan cosas, cosas malas, y nosotros pensamos que a pesar de que a esa persona le pasan este tipo de cosas malas, ni siquiera así cree en Dios, ni siquiera así se acerca a Dios, viendo que le está sucediendo todo esto. ¿Cierto que lo hemos visto? Y también lo hemos visto en nuestra familia, ¿cierto? Pero en ese caso, mis hermanos, no lo critiquemos, ni nos comparemos creyéndonos mejores que él o que ella. Más bien oremos por él o por ella. Y además, cuando oremos por él y por ella, démosle gracias a Dios porque Él nos permitió creer. Él me dio la fe. Porque si Dios no me hubiera dado la fe a mí, entonces con la persona que yo estoy viendo y que tal vez estoy criticando, comparándome con Él, si Dios no me hubiera dado la fe, entonces yo sería igual a Él. O sería peor que Él. Así que no debemos nosotros criticarlo, debemos más bien ver eso y darle gracias a Dios. Señor, gracias porque me diste la fe. Y yo no soy como aquel que le suceden cosas y no viene a ti para salvación y para arrepentimiento. Mis hermanos, tenemos que darle gracias a Dios cuando vemos una persona que es dura en su corazón y orar por ella y darle gracias a Dios por nuestra salvación. En tercer lugar, mis hermanos, nosotros vimos que la salvación es sencilla. Cree, es sencilla. Es solo creer en la obra de Cristo a nuestro favor. En Cristo, tomarnos de Cristo y despojarnos de nosotros mismos. Despojarnos de nuestra supuesta bondad para merecer la salvación.
Así que la salvación es sencilla, mis hermanos, pero nosotros somos quien la hacemos complicada. La hacemos complicada queriendo hacer lo que nosotros no podemos y no aceptando la perfecta obediencia de Cristo. Así que nosotros, mis hermanos, debemos aceptar esa salvación por gracia. No debemos hacer nada para merecerla, ¿no? Nuevamente hacemos la aclaración, para merecerla, solo por la fe en Cristo. Y cuando tenemos puesta la fe en Cristo, entonces Él nos lleva a las buenas obras. Es una consecuencia, mis hermanos. Pero no hagamos complicada la salvación. La salvación es sencilla. Mis hermanos, de otra parte, el creyente que no se caracteriza, todo aquel que diga que es creyente, pero no se caracteriza por buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? Ya lo establecimos. Las buenas obras son andar en santidad, en obediencia a todos sus buenos, santos, justos mandamientos. Eso es las buenas obras. El creyente que no se caracteriza por las buenas obras debe preguntarse, autoexaminar. Por eso es que la Escritura nos exhorta a nosotros que nos debemos autoexaminar continuamente para ver si nosotros somos de la fe. Entonces, debemos examinarnos nosotros, si es que no nos estamos caracterizando por la obediencia a esas buenas obras. Debemos ver nuestra raíz, la raíz de nuestra salvación, si es una raíz sana, mis hermanos. Debemos ver si realmente hemos creído en la obra de Cristo, es la única obra que sirve para la salvación. La obra de Cristo, mis hermanos. Pero ahora, en último lugar, y para terminar, ahora yo quiero hablar esta aplicación práctica para todos aquellos que hoy por primera vez escuchan el Evangelio, por primera vez el Señor les dio ese privilegio de escuchar el Evangelio. Aquellos que están presentes hoy aquí, o que están también en la internet, aquellos que han escuchado el Evangelio por primera vez, o aquellos también que han escuchado el Evangelio, pero saben que no han venido en arrepentimiento y fe a Cristo. Para ti es esta aplicación. Hoy tú has escuchado que la salvación es por gracia, no es difícil, no es complicada, es por gracia en la fe, solo tienes que creer en la obra de Cristo. Tus obras, por más buenas que tú digas que sean, no sirven para nada y nunca servirán para nada tus obras, por más buenas que tú digas que sean. Cree solamente en Cristo, cree en Él, acércate a Él en arrepentimiento y fe, hazlo tu Señor, búscalo en obediencia, en buenas obras. De esta forma, solo de esta forma, viniendo a Cristo, entonces tú pasarás de obras inútiles que no sirven para nada a buenas obras que demostrarán que tú has pasado a una nueva vida, de muerte a vida, y tú heredarás en la eternidad el reino de los cielos. Oremos, mis hermanos. Padre, gracias porque hoy nos has recordado y dejado en claro, Señor, que nuestras obras no sirven para nada. Y eso nos lleva a la humildad y aplasta nuestro orgullo. Tu palabra por doquier nos muestra que nosotros debemos ser pobres espiritualmente, que nosotros debemos rendirnos ante ti y venir a ti como viene un niño, quien sabe que no hay otro que pueda ayudarme. Estoy indefenso, no tengo otra salida. Infunde en nosotros esa pobreza espiritual para humillarnos delante de ti. Y que nunca, y la Escritura siempre nos exhorte de que nuestras obras
no nos sirven para nada. De tal manera que salga de nuestra mente, Señor, esa idea que a veces se implanta sutilmente, de que yo me merezco el favor de Dios, yo me merezco la salvación, y que tú has sido deudor ahora conmigo, has venido a ser un deudor, porque yo he obrado bien. Quita, Padre, esa idea de nosotros, y que nosotros vengamos a Cristo, como hacían las personas a las que tú, Señor, les hablabas. Ellos venían y se sentaban delante de ti a escucharte, a escuchar tanta sabiduría de ti, tanta gracia y tanto amor, porque tú nos llevabas al arrepentimiento, a esa paz con nuestro Padre. Permítenos siempre, Padre, estar en humildad, y que nuestras obras estén en su lugar. Que nosotros siempre tengamos presente, no es para yo tener la salvación, sino es a causa o el resultado de la salvación. Padre, que este pensamiento siempre esté en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Obra en tu iglesia, Padre, obra y llévanos a madurar. Que nuestra rutina, nuestra cotidianidad no nos quite esto, que todos los días nosotros estemos frente a tu palabra, que estemos de rodillas delante de ti, porque el mundo nos roba lo que tú nos enseñas, los afanes de esta vida nos roban la bendición. Ayúdanos, Padre, a saber que necesitamos estar frente a ti a diario. Y haz que nosotros, Señor, nos pongamos ese buen hábito, ese buen ejercicio, y a cumplir el mandamiento de orar y de leer tu palabra. Y no solo de leer, Padre, sino de estudiar tu palabra. Así que, Padre, en tus manos estamos. Confiamos en tu providencia, confiamos en tu bondad para con la iglesia, confiamos en tu paternidad. Tú eres un Padre amoroso para nosotros, así que confiamos en que tú nos llevarás con bien, Señor. Obrarás en nosotros, obrarás en la iglesia para llevarnos a la madurez, para llevarnos, Señor, a extender el reino tuyo, a ese llamado que tú haces a la iglesia, llamado de ser luz y sal. Así que, Señor, que tu iglesia sea una iglesia poderosa, poderosa en el Espíritu, poderosa en palabra, poderosa en buenas obras, para que tú seas glorificado y avancemos cada vez más al día de Jesucristo. Padre, llévanos con bien a nuestro lugar, a nuestra casa, en este resto de día que queda, Señor. Permítenos meditar, permítenos obrar en buenas obras, en obediencia a ti, que cuando la tentación llegue, si el día de hoy o los días siguientes, cuando llegue, nosotros siempre pensemos en ti, en obedecerte, en hacer esas buenas obras, y con eso sabremos y tendremos gozo de que somos hechura tuya, porque tú estás haciendo eso en nosotros, procurando en nosotros las buenas obras de obediencia. Padre, despedimos este culto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Que el Señor nos ayude en esta semana que inicia el día de hoy, para que nosotros podamos entonces hacer esas buenas obras de obediencia que el Señor ha preparado de antemano. Dios los bendiga, mis hermanos. El culto ha terminado.